Menos pobres en México. Es el nuevo mito de la Cuarta Transformación. Vamos a comenzar tratando de dilucidar muy bien de qué estamos hablando, porque el tema tiene una complejidad enorme. Empecemos por la aseveración, la afirmación que hace Coneval, que ya de por sí empieza a confundirnos a todos. En una parte del análisis del estudio más reciente de este consejo que revisa la pobreza en México, se hablaba primero de 8.9 millones menos de pobres. Cuando se hace la revisión de 2018 a la fecha, son 5.1 millones de pobres menos. Hasta ahí, oiga, todo bien. Hagamos fiesta, fanfarrias y alegrémonos de que hay millones de mexicanos que han salido del problema de la pobreza. Y aquí es donde entra el problema. ¿Qué es pobreza? Sé que la pregunta parece tonta, pero ¿qué es pobreza? Bueno, para medirla hay diferentes variables. Si usted no alcanza para comprar su comida, está en una situación de pobreza, quizás extrema. Pero el Coneval mide también la calidad de la casa donde usted reside, si tiene casa. La calidad de los servicios de salud, si tiene servicios de salud. La calidad de la educación, si es que sus hijos van a la escuela. Y ahí podemos extendernos. Entonces las cosas empiezan a cambiar. Porque uno se pregunta, fue tremenda la pandemia del COVID, no en México, en el mundo. Provocó una desaceleración económica, pérdida de empleos, cierres de negocios pequeños, medianos y gigantes. Y no nos hemos recuperado todavía. ¿Cómo entonces, repentinamente y en medio claramente de un proceso electoral que adelantaron los partidos, ahora estamos mejor que antes de la pandemia? No es posible. Eso sencillamente no es posible. Pero el presidente López Obrador toma este estudio de Coneval y dice así, con todas sus letras: no es poca cosa, logramos reducir la pobreza. ¿Pero cuál pobreza? Cuando le dicen, presidente, el mismo estudio nos señala que se han reducido los servicios de salud, el acceso a medicamentos, las visitas al doctor, no las hay para millones de mexicanos que antes tenían una situación de salud, pues así más o menos previsible, para ellos desapareció. Y el presidente se molesta y dice, plantearon mal la pregunta en Coneval. Mire, no comulguemos con piedras de molino, no seamos ingenuos. El tema de la pobreza no se ha solucionado en México y hace apenas 2 años se aseveraba con las cifras de Coneval en la mano que en México había más pobres ahora que antes de la llegada del presidente. Y de repente, muy convenientemente, hay menos pobres. Vamos a revisar las cifras, vamos a revisar los estudios, debemos conocer las variables y luego todos esos grupos que les llaman deciles de los mexicanos que están en una condición y otra, antes de poder determinar, en medio de quienes están compitiendo por la candidatura presidencial, que se ha reducido la pobreza en México. El tema no es tan sencillo y vuelvo a decirlo, no es creíble en este momento.